Mesopotamia antigua fue la tierra comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. En ella hubo un crisol de culturas: hititas, sumerios, asirios y caldeos. Los pueblos de Mesopotamia se dividen en dos: nómadas y sedentarios. Los sumerios y acadios desarrollaron su civilización en los milenios 4 y 3 a.C. Siglos más tarde, el imperio asirio fue uno de los más fascinantes. Durante la época árabe, Mesopotamia fue sede de califato y comenzó a decaer. Entre los avances técnicos de Mesopotamia se encuentran la rueda, la escritura, el aprovechamiento de la naturaleza, las primeras ciudades y matemáticas. Han trascendido e influenciado la actual cultura occidental europea. Sumeria fue una región histórica de Oriente Medio que formaba la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies de los ríos Éufrates y Tigris. La civilización sumeria es considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. El término sumerio es el nombre común dado a los antiguos habitantes de Baja Mesopotamia por sus sucesores, los semitas acadios. No existen registros escritos de esta etapa para conocer el origen de este pueblo. Algunos estudiosos también postulan que los sumerios establecidos en Mesopotamia no tendrían un origen. Con respecto a la organización social, la sociedad sumeria era jerárquica y al igual que todas las civilizaciones. En la cúspide de la pirámide social se encontraba el rey, a quien seguía en importancia una élite de sacerdotes, jefes militares y funcionarios de alto nivel. Posteriormente se ubicaban los comerciantes, funcionarios menores, artesanos especializados y luego los campesinos y artesanos. A fines del cuarto milenio a.C., Sumeria se dividió en una docena de estados independientes cuyos límites fueron definidos por medio de canales y mojones. Estas ciudades eran grandes centros mercantiles, cada una estaba centrada en un templo dedicado al dios particular de la ciudad y gobernado por un patesi, o en ocasiones por un rey. Los patesi eran sacerdotes supremos y jefes militares absolutos. El patesi controlaba la construcción de canales de riego, templos, imponiendo y administrando los tributos a los que toda la población estaba sujeta. Los sumerios inventaron jeroglíficos pictóricos que más tarde dieron lugar a la escritura cuneiforme, y su lengua, junto con el del antiguo Egipto, compite por el crédito de ser la lengua más tempranamente documentada. Ha sobrevivido formado por cientos de miles de textos en sumerio, la gran mayoría de estos textos en tablillas de arcilla. Los sumerios fueron posiblemente los primeros en escribir sobre sus creencias, que luego fueron la inspiración para gran parte de la mitología. Los sumerios veían los movimientos a su alrededor como la magia de los espíritus, magia que era la única explicación que tenían de cómo funcionaban las cosas. Esos espíritus eran sus dioses. Creían que los dioses controlaban el pasado y el futuro, que les revelaban las habilidades que poseían, incluyendo la escritura, y que los dioses le proporcionaban todo lo que necesitaban saber. Los sumerios mantenían una producción de cebada, garbanzo, lentejas, trigo, nabo, dátiles, cebolla, ajo, lechuga, puerro y mostaza. También criaban ganado, cordero, cabra y puerco. Además de eso, usaban como opción principal en el trabajo de carga burros como animal de transporte. Los sumerios pescaban peces y cazaban aves. La agricultura sumeria dependía mucho del riego, efectuándose a través de uso de canales, estanques, diques y depósitos de agua. Los hititas fueron una población de origen indoeuropeo que se instaló en la región central de la península de Anatolia, entre los siglos XVIII y XII a.C., aglutinando numerosas ciudades de culturas muy distintas, entre ellas llegando a crear un influyente imperio gracias a su superioridad militar y a su gran habilidad diplomática. Se constituyeron como la tercera potencia en Oriente Medio junto con Babilonia y Egipto. Entre sus logros más notorios podríamos citar que perfeccionaron el carro de combate ligero utilizándolo con gran éxito. Además, se les atribuye una de las primeras utilizaciones del hierro en Oriente Medio como objeto de lujo. Para los hititas de Siria, la capital era Carquemish, rodeada por el Éufrates.
En esta zona usaban para escribir caracteres jeroglíficos que aún no pudieron descifrarse. Los asirios se ubicaron en el sureste asiático, en la antigua Mesopotamia, en el valle del río Tigris. Entre los años 1813 y 1780 a.C., Asiria alcanzó la categoría de imperio. Fue el primer imperio asirio, de la mano del rey Shamshi-Adad, hasta que en el año 1760 a.C., Hammurabi de Babilonia derrotó y conquistó a los asirios, que pasaron a formar parte del imperio de Babilonia. En el siglo XVI a.C. fue un periodo de invasiones y gran confusión por toda Mesopotamia. Asiria se vio bajo el control de unos y otros invasores, hasta el siglo XIV, en que el rey asirio Ashur-uballit se liberó de sus opresores e incluso llegó a agrandar los límites de sus tierras. Los sucesores de este rey ampliaron más las fronteras y supieron enfrentarse a los pueblos de alrededor. Este sistema de lucha y conquista fue variando con el tiempo. A finales del siglo X a.C., los reyes asirios ya anexionaron varios territorios de los arameos que estaban situados al este del río Jabur y de los de la región de los ríos Gran Sab y Pequeño Sab. Organizaron un gran ejército, compuesto por infantería y caballería. Fue el primer ejército que se conoce que utilizó armas de hierro. Este gran ejército contribuyó a que entre los años 1318 a.C. y 1050 a.C., el imperio asirio se convirtiera en el primer gran imperio militar de Mesopotamia. Con su gran profesionalidad consiguieron llegar hasta el lago Van en Armenia y por el oeste hasta el mar Mediterráneo. Los pueblos de Oriente comenzaron a utilizar el bronce hacia el año 2000 a.C. Fabricaron sus armas con esta aleación, haciéndolas mucho más eficaces. El fin del reino asirio se dio por invasiones de los meldos. Los caldeos formaban parte de una tribu que tuvo sus orígenes en lo árabe y estuvo ubicada en Mesopotamia. Los estudios lingüísticos han establecido que estuvieron fuertemente enlazados a los arameos. Los caldeos se caracterizaron por conformar una fuerte resistencia hacia el reino de los asirios. Algunos autores romanos han señalado a los caldeos como los astrólogos y los matemáticos de Babilonia. Para los caldeos, como cualquier otra cultura, la religión formaba un papel fundamental en su vida. Por ello, las personas que ayudaban a entenderla e integrar este culto y rito eran consideradas como importantes dentro de la sociedad. Hablando de la religión, los principios religiosos de los sabios caldeos, que hubieron de informar las creencias de la cultura caldeo-asiria, se impregnaron del fundamento astrológico en aquella religión. Los sabios sacerdotes caldeos decían que cierto día el dios Uana salió del mar Eritreo bajo la forma de un hombre con cola de pez y les enseñó astronomía. Lo más importante de su doctrina era lo siguiente: los movimientos de los 5 planetas que llamaban intérpretes. El más importante de estos 5 planetas era Helios, el Sol. También estaban los magos caldeos, que practicaban las ciencias ocultas. Tenían 2 tipos de magia que eran las siguientes: magia blanca, que formaba parte del culto para la cual se comunicaban los magos con los espíritus superiores, y la magia negra, condenada por la religión, hecha por los hechiceros que explotaban las malas pasiones. Los talismanes eran para evitar la mala influencia de los hechizos y espíritus malignos, por ello los usaban. Dentro de su organización política, cada ciudad de Caldea se agrupaba alrededor del templo de su dios protector. El sistema social tiene su órbita y su centro en las autoridades. El gran sacerdote del templo era quien gobernaba la ciudad.